Iniciar la grabación y vamos a dar, bueno, solo como repaso rápido, Sí, ¿no? Ya contamos con la teoría necesaria como para poder hacer un primer trabajo tentativo y empezar a armar y darle seguimiento y forma, ¿no? Solo para reintegrar. Hasta aquí, de manera muy general, ya contamos con un tema, el tema ya está delimitado y toda la cuestión. Y muy posiblemente a esa altura del partido, pues ya los temas han cambiado, se han ampliado, se han recortado, se han convertido en otra cosa, no importa, ¿no? Al final, investigar implica esto, que le voy prestando atención al fenómeno, me voy documentando y de repente la idea inicial que yo tenía sobre algo ya no es, cambia y esto es perfectamente normal y no tiene nada de malo, ¿no? A ese respecto, pues tenemos un planteamiento. Ya hablamos de que el planteamiento habla de describir o enunciar, ¿no? Enunciar lo que vemos. Aquí está la descripción, aquí está la narración. Y ya dijimos que, pues, esta descripción es un primer punto de partida que nos permite conocer cómo se está expresando el fenómeno. Y que el fenómeno al menos requiere de mínimo tres elementos, ¿no? La frecuencia, cuántas veces sucede, la intensidad, la fuerza con la que sucede y la duración, de mínimo. Y de ahí cualquier otra variable pueda ser contabilizada o que de alguna manera puede ser identificada, porque pues más adelante, cuando uno ya intervenga, estas cifras originales pues tienen que cambiar, ¿no? Que de hecho es una primera cifra para darnos cuenta qué está sucediendo, ¿no? Ya el instrumento de investigación nos tiene que ayudar a dos cosas. Una, a recoger información para ya tener más clara la situación. Y la segunda, una vez que intervengamos, ver si hay una modificación. Bueno, aquí ya tenemos algunos antecedentes. Ya por ahí estuvimos platicando de que es bueno revisar quién más ha hecho investigaciones, y no exactamente sobre el tema que me interesa en el lugar donde yo estoy, algo similar. Y los antecedentes nos deben de decir un par de cosillas, como qué se hizo, qué se hizo. Nos tienen que decir el autor, nos tienen que decir el año, nos tienen que decir el país, porque esto nos orienta a saber en qué contexto se hizo la investigación, hace cuánto tiempo, porque el tiempo antes, ¿no? Quien ha hecho la investigación hace unos años, muy posiblemente veía el fenómeno de una manera distinta como lo vemos el día de hoy, y esto nos permite contextualizarnos, ¿no? En los antecedentes también vamos a ver cosas como metodologías. Y vamos a ver que quien investigó, pues utilizó alguna de dos. O utilizó metodología cuantitativa. Bueno, vamos a empezar con la cualitativa. O utilizó metodología cualitativa, y cuando utilizó metodología cualitativa, al menos el que investigó hizo un estudio de caso. ¿Por qué es importante esto en los antecedentes? Porque las investigaciones bien hechas nos arrojan no un montón de ideas que creemos que se puedan aplicar, sino nos enseñan cómo las ideas se han aplicado. Entonces alguien hizo un estudio de caso, sea para recolectar información, sea para intervenir en la cualitativa. Y pues también revisar investigaciones cualitativas nos va a permitir conocer instrumentos de levantamiento de información, o en su defecto, si la investigación fue de corte experimental, nos va a dar alguna idea de instrumentos de evaluación. Entonces, una cosa es levantar información, otra cosa es saber qué fue lo que pasó cuando intervinimos. Otra revisión a la literatura en materia de antecedentes nos tuvo que haber dado quizás información cuantitativa. En la información cuantitativa, el investigador nos habló, por ejemplo, de un instrumento que utilizó para medir o para evaluar. Y este instrumento utilizado pues mide grandes cantidades de información, porque lo cuantitativo está más orientado a las generalidades. Tratar de identificar aquellos elementos que tienen en común una muestra, y tomar y ignorar momentáneamente las situaciones particulares, ¿no? Entonces, la metodología cuantitativa nos va a hablar de si se utilizaron encuestas, nos va a hablar de si se utilizaron escalas de Likert,
si se utilizaron preguntas cerradas, etcétera, ¿no? Pero una parte importante de aquí, es que nos van a dar una idea del constructo que se utilizó. Aquí me quiero detener el día de hoy. En las investigaciones, nosotros tenemos un apartado al que se le conoce como marco conceptual y otro al que se le conoce como marco teórico. Bueno, marco conceptual. Nosotros estamos investigando algo y este algo que estamos investigando está compuesto de conceptos principales. Es otra de las cosas que vamos a agregar a nuestro trabajo. Vamos a suponer que mi tema, por ejemplo, habla de la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia intrafamiliar. Eh, no es un buen tema porque en general este tema es más bien de carácter descriptivo. No nos dice nada más que definir la violencia intrafamiliar, pero vamos a utilizar ahorita como pretexto. Vamos a suponer que mi intención es investigar la violencia intrafamiliar. Por tanto, si yo voy a crear un instrumento, sea una entrevista o sea una encuesta, primero debo de tener en claro qué es lo que para mí significan los conceptos que están involucrados en la investigación. Por tanto, en el marco conceptual, yo voy a tener que definir al menos dos conceptos que tengo en mi título. Voy a tener que definir qué es violencia y voy a tener que definir qué es lo intrafamiliar. Voy a definir. Lo que va a suceder aquí es que en este momento, por decirlo así, yo tengo el concepto. El concepto es la palabra. Posteriormente voy a ir a la bibliografía y voy a buscar la definición de esas palabras. Y me voy a dar cuenta, por ejemplo, que hay palabras que para definirlas, bueno, voy a buscar definición de esas palabras, perdón, y por otro lado, voy a buscar referentes de contraste. ¿Qué es un referente de contraste? Si yo voy a definir qué es violencia, también estoy de alguna manera obligado a definir qué no es violencia. Si no hago esto, al momento de crear un instrumento, podría yo estar contaminando el instrumento. Así que tengo que definir qué es violencia para separarlo, distinguirlo de lo que no es violencia. Y comienzo a definir, ¿no? Y cuando yo empiece a definir violencia van a pasar dos cosas. La primera, esta definición se tiene que convertir posteriormente, déjame bajarla aquí, se tiene que convertir posteriormente en constructo. Un constructo son contenidos observables que van a ser investigados para que nuestro instrumento levante esos contenidos. Entonces, un instrumento de investigación es bueno cuando tiene validez de contenido, entre otras variables. Validez de contenido quiere decir que la sumatoria de contenidos es igual al constructo. Por tanto, mientras más contenidos mida mi instrumento, más válido es. Déjenme poner un ejemplo. Ojo, esta es la actividad uno, ¿no? O es el primer paso o la primera cosa que vamos a lograr a partir de la definición. Vamos a ver qué es, definición de las palabras, y a partir de ahí, contenidos observables. Pero al mismo tiempo, vamos a definir lo que no es violencia. Entonces, si yo me pongo a investigar qué es violencia, mi marco conceptual va a quedar más o menos así. Lo primero que va a aparecer es que voy a definir violencia, ¿no? Y me va a decir la definición. Bueno, violencia es el uso intencional de la fuerza para producir un daño. Y esta fuerza puede ser expresada mediante actos físicos, psicológicos, verbales y emocionales. Ya tengo mi definición.
¿no? Es el uso intencional de la fuerza para producir un daño y esta fuerza puede ser expresada mediante actos físicos, psicológicos, verbales y emocionales. Ya tengo la definición. Y cuando yo me pongo a investigar violencia, me voy a encontrar con que me van a decir, y estas son las referentes de contraste. Y me van a decir, pero existen formas de dañar que no son violentas, que no son violencias, y a estas se les llaman agresividades negativas u hostilidades. Por tanto, yo tendré que definir ahora qué es una agresividad negativa u hostilidad para no confundirla con una violencia. Y me voy a dar cuenta que hostilidad es el uso intencional de la fuerza que produce un daño, pero su intención no es generar daño solo por dañar, sino que ese daño es empleado para protegerse o sobrevivir. Y entonces en ambos casos, por ejemplo, se nos habla de un daño. La violencia es un daño y la hostilidad es un daño. La diferencia es que la violencia es un daño que no tiene justificación, o al menos la justificación no es sobrevivir o perpetuarme, no lo es. Mientras que en la hostilidad, el daño se justifica porque yo sobrevivo. Por tanto, ya me doy cuenta que no todo lo que hace una persona y daña al otro es necesariamente violencia. Y desde aquí van a empezar a resolverse un montón de cosas. Porque a lo mejor yo en mi cabeza digo, es que yo veo en donde yo trabajo mucha violencia, pero a partir de aquí quizás me dé cuenta que parte de esa violencia no es violencia, es agresividad, por tanto no son cosas que le interesan a mi investigación, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a dar cuenta que de repente en mi estadística, ¿no? Cuando yo hago mi planteamiento del problema, yo me di cuenta que existen diariamente, habíamos platicado el ejemplo, existen diariamente 25 casos de lo que yo llamo violencia y que esta violencia es física y se manifiesta a través de golpes, ¿no? Cuando yo describí mi tema de investigación, me di cuenta que todos los días se dan 25 casos de violencia, lo que yo le llamo violencia, que son físicas y a través de golpes. Pero ahora la definición me ha dicho, espérate, ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta que los alumnos se golpean, pero ya también nos dimos cuenta en las definiciones que existen dos razones por las cuales los niños se golpean. Uno, por el simple hecho de que son violentos. No hay otra intención más que eso, dañar. Pero también nos dimos cuenta que, según la definición, hay casos donde los niños se golpean, pero no porque su intención original sea dañar, sino más bien es protegerse y tienen que recurrir a esas manifestaciones de daño para protegerse. Y eso ya cambia el tema de investigación, porque mi investigación es violencia, no daño físico. Si yo investigara daño físico, entonces me daría cuenta que de esto mismo, que hay daños que se producen con la intención solo de dañar y daños que se producen por protección. Desde aquí ya cambia el fenómeno al que nos vamos a enfrentar, ¿no? Por tanto, mi instrumento de investigación debe ser capaz de identificar estos actos de dañosidad y diferenciar uno que sí tiene la intención de causar un mal y nada más de otro que no lo tiene. Entonces yo me preguntaré, ah, caray, pues ¿cómo pueden ser los actos de hostilidad que aunque causan daño no son violencia? Y entonces me doy cuenta, por ejemplo, que a lo mejor un niño es molestado porque le quieren quitar su lunch, ¿no? Le quieren quitar su lunch. Pero nunca nos habíamos dado cuenta de esto. Nosotros lo único que observamos es que un niño le pegó al otro para defender su lunch. Y aquí podemos decir que el niño es violento, ¿no? Y podemos decir, bueno, es que mi hijo, si te están quitando tu lunch,
pues entiendo que lo defiendas, pero no es la forma de hacer las cosas porque estás siendo violento. Según la definición, no. El niño no está siendo violento. El niño está siendo hostil. Porque si fuera violento, el niño le pegaría a los demás solo por gusto, pero en este caso lo hace por defender el alimento. Lo que significa que de esos 25 casos de presunta violencia, uno no es violencia, uno es hostilidad. Por tanto, este no es el fenómeno que yo voy a intervenir. Para eso es el marco conceptual. Me va a ayudar a distinguir cuando un fenómeno comparte características con otro, pero que podemos señalar en qué momento del camino este fenómeno que se parece mucho al otro es de una naturaleza o lo es de otra. Y bueno, hasta aquí ya generamos definición y generamos referentes de contraste. Ahora, estas definiciones que ya nos quedan claras y que ya parten de un referente de contraste para no confundirse con otras, se tiene que convertir en constructos. Y un constructo está compuesto por contenidos. ¿Qué es esto? Un constructo, voy a volverlo a señalar, un constructo son los contenidos observables. Si hablamos de metodología cuantitativa, son contenidos medibles y cuantificables que juntos componen el constructo. Ahí está. Por ejemplo, yo ya me di cuenta que dentro de mis conceptos que investigué, cuando yo comencé a investigar violencia, me di cuenta que existen tipos de violencia, por ejemplo. Y uno de esos tipos de violencia es la violencia física. Es la violencia física. Ahora lo que yo me voy a preguntar para ponerlo en mi instrumento es cómo se observa la violencia física y específicamente cómo se observa en el contexto donde la voy a investigar. Y esas respuestas que yo me dé tienen que darme conductas, tienen que darme verbalizaciones, tienen que darme emociones o tienen que darme sentimientos. Y ya tenemos aquí el primer constructo. Ejemplo, violencia física. Para que yo pueda decir que es violencia física, entonces yo digo, bueno, violencia física está acompañada de golpes. Pero ya nos dimos cuenta que no es cualquier golpe, es un golpe con la intención única y exclusiva de dañar. Ya me di cuenta de esto. Violencia física puede incluir puñetazos, puede incluir empujones, puede incluir cachetadas, puede incluir, ya pusimos empujones, puñetazos, cachetadas, puede incluir uso de objetos, ¿no? Que pueden ser lanzados, proyectados, plasmados, impactados. Ya me di cuenta que estas son violencias de carácter físico. Ahora yo me pregunto, para construir mi instrumento, esto lo haremos más adelante, ¿cómo se observa en el salón de clases o cómo se observa en el contexto en el que yo estoy la violencia física? Y aquí empiezo a crear mis preguntas de investigación. Ahora tengo que definir, cuando yo voy a hacer mi instrumento, a quién le voy a preguntar. Y aquí tenemos fuentes de información. Primaria, el objeto directo de mi interés. Si en este caso lo que a mí me interesa es la violencia en la escuela, entre alumnos, entonces a quien les voy a preguntar es a los alumnos, directamente. Secundaria, alguien que me pueda informar sobre el problema, porque aunque no le pasa directamente, lo conoce o lo ve.
En este caso, el cuestionario, por ejemplo, no se lo aplicaría a los alumnos, se lo aplicaría a los maestros. Así que las preguntas son hechas para ellos. O en su defecto, padres de familia. Y luego viene la fuente terciaria, que es cualquier persona. Y con esto sobre la mesa, ya tenemos nuestro instrumento. ¿Preguntas, dudas o hacemos ejemplos? ¿Ale? No, profe, ninguna duda. Solo estaba haciendo como que el análisis de que, bueno, yo decía entonces, tengo algunos casos así, que no, o sea, los niños les quitan sus cosas y ellos reaccionan como tal. Y bueno, yo ya lo había diagnosticado como violencia, ¿no? Porque, o sea, con cualquier cosa reaccionaba, pero ahorita Ujú. que reacciona, pues en realidad es lo que está haciendo es, pues, defendiéndose, ¿no? A lo mejor lo que no está bien es de que es con agresividad. Habría que ver, porque si el contexto no le brinda al niño otra forma de solución, no le queda otra. Voy a poner ejemplos, que bueno que lo mencionaste, Ale, ¿no? Uno diría, Sí, bueno, es que no debería de ser con agresividad, ¿no? Pero si nos ponemos, por ejemplo, a rastrear algunos casos, de repente sucede que hay niños, cuando están siendo molestados, depende del contexto, porque si están siendo molestados en un momento, en un lugar y en un espacio en el que yo puedo denunciar, el niño va y denuncia. Y a veces el maestro dice, ok, yo voy a hablar con la familia o yo voy a hablar con el niño. Pero si el maestro, el director, el padre de familia hablan con el niño que molesta y a pesar de haber hablado con él, el molestador sigue molestando a la víctima, llega el momento en el que nuestro niño no le queda de otra más que defenderse. Y entonces en estos casos, fíjate lo interesante, Ale, lo que dijiste, en estos casos, yo debo centrar la investigación no en la conducta del niño que golpea, ¿no? Del niño agresor, le vamos a llamar. ¿Por qué no debo centrar la atención ahí? Porque el niño está intentando apelar a otras formas de solución. Y como no le están dando resultado las otras formas de solución, pues no le queda de otra más que ser él el que se defienda. Y en este caso, hacer un instrumento, perdón, hacer un programa de prevención de la violencia dirigido a un niño que no es violento porque le nace, sino porque tiene que defenderse, no va a resultar. Más bien en este caso, vamos a tener que dirigir la atención a los mecanismos de atención al problema, cómo operan y cómo funcionan. No sé si me explico, Ale. sí, 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 profe. Entonces, es importante, por ejemplo, de hacer una definición de conceptos para que a la hora de que yo haga el instrumento sepa qué estoy buscando. Si no me queda claro esto, también voy a tener muchos falsos positivos, ¿no? Ejemplo 2. A lo mejor el niño está siendo molestado en un momento, oportunidad o contexto específico en el que el niño no puede apelar a nadie, ¿no? Pensemos en la secundaria. En el grado de secundaria, algunos niños ya se van solos a su casa, ya no vienen por ellos. Entonces, a veces, en los conflictos que hay en el interior de las escuelas, a veces en esos conflictos, lo que sucede es que ya tienen rastreado al chamaco porque saben que se van solo y lo están esperando afuera de la escuela y lo están molestando. En ese momento, el niño no tiene la posibilidad de apelar a alguna autoridad, padre de familia, maestro, o para que intervenga por él. En ese momento le está siendo empujado a defenderse como puede. Entonces, a lo mejor este muchacho le puso una friega a los otros para defenderse y sobre el que va a caer el castigo es sobre el que se defendió, pero al final no le quedó de otra, ¿no? Entonces, en este caso ya hablamos de una situación distinta. No podremos decir que el muchacho es violento y no le podríamos cuestionar que tiene otra forma de solucionar el problema si en ese momento en específico no tiene acceso a esas soluciones. Entonces ya nos damos cuenta que muy posiblemente de esos 25 casos de presunta violencia, algunos tienen que ver con la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Otras tienen que ver con que los eventos de molestación ocurren fuera de espacios normados o protegidos. Y los otros ocurren dentro del espacio normado y no entran en las clasificaciones anteriores. En este caso, los que interesarían a mi tema de investigación, si solo me interesa la violencia en la escuela, serían estos últimos. Serían esos últimos. Y posiblemente esos 25 casos que se registran diariamente, solamente 7 entran aquí. No sé si me explico, Ali. ¿Preguntas? Yo, profe, bueno, no es pregunta, es un ejemplo o una situación. Bueno, ahorita estoy Adelante. trabajando en el kinder de mi hija, Ujú, le estoy apoyando a las maestras y este, hay un niño que es muy, pues muy violento, bueno, así lo caracterizan las maestras, y yo les decía que pues teníamos que analizar al niño antes de etiquetarlo como un niño violento o agresivo. Eh, ujú. pude acudir a un evento el 15 de septiembre y pude observar al niño que sí es muy inquieto. Pues sí, como todo niño, pero este niño es muy pegalón, como que juega muy brusco, es muy, muy tosco. Entonces Ok. yo, le decía a la maestra que ella que había observado en el niño, o sea, si él reaccionaba así porque algunos compañeros lo agredían, o el niño así era, o sea, sí reaccionaba sin que nadie lo agrediera, ¿no? Y ella me hizo la observación que el niño así es, o sea, no nadie, de repente está trabajando, se desespera y empieza a gritar y así a pegarle a los compañeros o a quitarle sus cosas. Ujú. Entonces yo le hice el comentario que pues como, bueno, de que hablara con la mamá, que cuáles que serían así como situaciones en casa. Pues aparentemente la mamá dice que no, que todo está súper bien, pero el niño lo operaron hace como 6 meses más o menos, de los ojos, tuvo un problema de los ojos, tiene un problema, dice que le dijeron en el CRIT, o CRIP, no sé, es que hay uno que es, bueno, aquí en Chimalhuacán, no es el Teletón, es CRIS, algo así, que dan atención para niños con problemas. Y Ok. ajá, entonces dice que le dijeron que el niño tenía un retraso mental, pero como tal no está diagnosticado. O sea, simplemente, o sea, observando al niño, o sea, el niño se ve, pues se ve bien, ¿no? Se ve normal, no tiene como que esas características de tener el retraso mental, pero yo pues dije, quiero saber o indagar, eh, pues su entorno familiar, cómo vive, que por eso el niño sea así. Porque ya varias veces mi hija me dice, es que este niño me pega. Entonces ya cuando vi quién era el niño, bueno, la mamá, es mi vecina. Y dije, bueno, por lo que sé, ha tenido problemas y pues yo siento que por ahí va la situación. Pero supuestamente el niño no es agredido en casa, que es demasiado consentido, por lo que estuve indagando con la mamá. Y pues no sé ahí cómo se puede, o sea, cómo lo podemos ayudar, para detectar a lo mejor todos esas cositas que según tiene, ¿no? Que sea a lo mejor, si sí sea agresivo y si sí tenga el retraso mental que le comentaron bueno, en el CRIS. Ujú. Ok. Volvemos al principio. Lía utilizó la palabra agresivo. Entonces ya tenemos, si volvemos a esto que estamos platicando, entonces ya tenemos la obligación de definir qué es agresivo, de definir qué es violento y de definir agresividad.
Lo que sabemos, y es un hecho innegable y hasta aquí, es que el niño daña a los demás, pero queremos saber por qué, o queremos clasificar el daño en algún nivel, ¿no? Entonces, normalmente la agresividad es un componente de la violencia, normalmente. Bueno, la agresividad de agresivo, no de agresión. Vamos a ponerle agresión. El niño puede agredir por agresión o por agresividad. No le vamos a llamar agresividad, le vamos a llamar hostilidad. Entonces, en el caso que nos expone Lidia, para hacer una investigación primero tenemos que identificar cuál es la base del daño que el niño produce. El niño es agresivo o violento. Repito, la agresión es un componente de la violencia. Es lo primero que quiero saber. Pero para saberlo, primero tengo que definirlo. Y me voy a la literatura. Ya vimos que en términos muy generales, agresión de agresivo, ¿no? De agresor y violento tienen como característica que el niño, o bueno, que una persona daña a otra solo por el gusto de dañar, porque intenta ejercer, le vamos a llamar violencia por el momento, porque estamos redundando, con la intención de someter al otro. Ahí está. Y nos vamos a dar cuenta que la agresividad o hostilidad es una persona, ya lo dijimos, que daña a otra porque es el medio del que se vale para sobrevivir. Lo primero que requerimos hacer es esta definición para poder identificar la diferencia entre una y otra. Y solo así, vamos a poder entonces entender hasta dónde la conducta de la persona o del niño está compuesto por elementos violentos y hasta dónde está compuesto por hostilidades. Yo me doy cuenta que el niño molesta a sus compañeros para quitarles la comida. Ah, pues en este caso quizás no es violento, es hostil, no lleva comida, quiere comer, y entonces el único medio del que se logra valer es del uso de la fuerza, ¿no? Para alimentarse. Yo me doy cuenta que a lo mejor el niño es violento o utiliza la agresividad para quitarles el dinero, para quitarles sus útiles escolares. En este caso hay un objetivo. El objetivo no es someter al otro nada más, sino que a través de estas manifestaciones violentas quiero conseguir algo. Y en estos casos tenemos una mezcla entre agresividad y violencia, porque la hostilidad, por ejemplo, habla de la supervivencia, pero los animales solo dependen de la supervivencia biológica. El problema es que los seres humanos dependen, además de la supervivencia biológica, de la supervivencia social. Requerimos integrarnos. Ah, ahorita vamos a esto, porque la parte del temperamento está aquí, en hostilidad. Yo soy así, yo soy rudo, yo soy una persona que daña, pero el temperamento es biológico. Y lo biológico está más asociado a los instintos. No lo hago por el placer de hacerlo, lo hago porque es un medio del que yo me valgo para sobrevivir. ¿Por qué es importante esto? Repito, porque si el niño es violento solo por el gusto de ser violento, aquí se interviene la conducta directamente, porque la conducta no tiene un propósito. Bueno, a lo mucho el propósito que tiene es someter al otro, pero no requiero yo someter al otro para sobrevivir, simplemente lo hago porque gozo de someterlo. Aquí la intervención es conductista y le vamos a enseñar a través de premios y castigos cómo abandonar la conducta porque no tiene otro propósito más que expresarla para generar una afectación. Pero aquí, en hostilidad, la conducta tiene un propósito. Entonces, si el niño usa la fuerza o se vale del daño que provoca a los demás para conseguir algo, aquí no sirve de nada atender la conducta, enseñarle a no ser violento. Aquí conviene enseñarle al niño
otros medios más aceptables para conseguir lo que desean. Esta es la diferencia. Cuando es violencia, no tiene propósito, solamente destruir. Pero suele ser más hostilidad cuando este daño tiene el propósito de ayudarnos a conseguir algo. Y para eso es el instrumento. ¿Preguntas, Lidia? ¿Preguntas, Ale? ¿Preguntas, Gaby? No, profe, bueno, sí, yo me acuerdo, no me acuerdo si usted fue el que me enseñó el instrumento de conductas delictivas, así se llama el instrumento, pero la verdad, siendo honesta, no me acuerdo cómo aplicar lo que se detectaba en ese tipo de, este, de conductas agresivas y violentas, algo así, no me acuerdo, o sea, tengo la idea vaga, pero sí me llega a mi memoria ese instrumento. No sé La si, pregunta es, si ese se puede aplicar en niños de preescolar. habría que ver si el instrumento así lo permite, porque los instrumentos tienen criterios de validez. Criterios de validez quiere decir que a veces los instrumentos están hechos para cierto tipo de población y para que el instrumento funcione como un instrumento de evaluación, la población debe contar con esas características. Hay que revisar. Ah, No sí, solo sí, estudiar la pues, prueba, sino que nos tenemos que ir a los manuales o ir a las bases teóricas para ver si este instrumento aplica para los niños, porque podría ser un instrumento para niños, pero te va a decir el instrumento, este instrumento sirve para niños de 5 a 9 años, requisitos, que sean niños que van a la escuela, por ejemplo, ¿no? Que sean sí. niños que tengan habilidades mínimas de lectura o de comprensión. Si el niño no es un niño que va a la escuela y no es un niño que lee lo básico, entonces ese instrumento no funciona. Ah, ok, para entonces investigarlo, profe. Hay que revisar criterios de validez, así es. Sí. Gaby, ¿preguntas? Ay, ya. Ninguna, profe. Ok, ok. Ale. No, estaba pensando en, bueno, nada más, dudas no tengo, pero Ujú. a lo mejor, pues yo no, sí, como tal no tengo, pues a lo mejor lo que Lidia y mi hermana Silvia tienen respecto a cómo diagnosticar a niños con agresiones. Ujú. No sé, a lo mejor si nos pueda proporcionar a lo mejor algo o tendríamos que buscarlo, nosotros podemos buscar y nada más así lo podemos aplicar o necesariamente tendría que ser por parte de un especialista, en este caso el psicólogo. Ok. El objetivo de investigaciones como este tipo son dos cosas. Uno, identificar si ya existen instrumentos que podamos usar. Si ya existen, nos los traemos y con esto fabricamos una batería de pruebas. Lo recomendable no es quedarse con un solo instrumento, es aplicar varios instrumentos. En ocasiones, por ejemplo, para este tipo de temas, lo que hace un investigador es hacerse de diferentes pruebas, tomar de esas pruebas lo que necesita y convertirlas todas en un solo instrumento. En apariencia es un solo instrumento, pero ese instrumento está compuesto por diferentes instrumentos que miden el problema. Esa es una. Y dos, o sea, repito, está hecho con dos propósitos. Y dos, en caso de que no exista un instrumento específico para mi caso, yo puedo diseñar mi instrumento. Y en ambos casos, no requiero un especialista, o al menos no un especialista en el área. Yo puedo convertirme en ese especialista que evalúa en ese sentido. Ya según los resultados de la evaluación, ahora sí ya puedo buscar un especialista, porque si en mi evaluación, por ejemplo, me doy cuenta que las razones del problema son biológicas, entonces ya no soy yo. O sea, yo puedo utilizar el instrumento para identificar. Yo me doy cuenta que el problema es biológico y a esto se le llama prueba presuntiva. Prueba presuntiva quiere decir que yo no soy el especialista en psicología, por ejemplo. Yo no soy el psicólogo clínico.
pero tengo los conocimientos suficientes como para crear un método o un instrumento que me permita identificar factores psicológicos y a partir de ellos pueda yo crear una presunción. Entonces yo hice mi instrumento y según mi evaluación, yo no soy el especialista, pero según mi evaluación, porque este instrumento viene de otros lugares que sí son hechos por especialistas o vienen hechos de mi investigación, según mi evaluación, este niño presenta rasgos de violencia, pero yo no estoy asegurando que es violento. Yo no soy el especialista en violencia, pero el instrumento me indica que este niño presenta rasgos de violencia. Y este diagnóstico que yo estoy haciendo es un diagnóstico presuntivo. Yo presumo, a partir de mi conocimiento y mis instrumentos, que este niño presenta rasgos de violencia. Y por eso lo canalizamos con el especialista, ¿no? Y hacemos nuestra hoja, se solicita, por favor, que el psicólogo evalúe al alumno porque los instrumentos que utilizamos en la escuela nos arroja que el niño presenta rasgos de violencia. No estamos asegurando que es violento, simplemente presumimos que los tiene, por eso lo canalizamos con usted para que usted nos diga si sí o si no, y si no los tiene, qué es lo que tiene y cómo se interviene. No sé si me explico, Ale. Sí, sí, profe. Sí, ya me quedó más claro. Pues en este sentido, un instrumento de investigación debe de contar con algunos elementos. El primer elemento debe ser un instrumento objetivo. Objetivo quiere decir que cualquier persona puede aplicar el instrumento porque ya está estandarizado, puede aplicar el instrumento y podemos confiar en que la aplicación y los resultados son fiables. Porque no importa quién lo utilice, siempre que lo utilice con apego al manual. A esto le llamamos objetividad. Objetividad quiere decir que yo le enseño a usted a utilizar una regla. Yo le digo, así es como se utiliza una regla. Y mientras usted utilice la regla como yo le digo, como yo le enseño, se le llama estandarización, podemos confiar en usted, porque el instrumento no se encuentra afectado. Ya al final, a lo mejor la interpretación la tendrá que hacer alguien que sepa de matemáticas, pero de que sabemos utilizar el instrumento, lo sabemos utilizar. Entonces, la objetividad nos permite que cualquier persona no especialista en el área pueda aplicar el instrumento. Hasta ahí. Cualquier persona no especialista en el área puede aplicar el instrumento y a lo mejor pueda aplicar y a lo mejor pueda interpretar. Pero esta es una primera interpretación que es una interpretación de manual. Lo que significa que no importa si lo hace usted o lo hace otra persona eh, que no sea especialista, al final los dos van a obtener el mismo resultado y si comparan el resultado del instrumento con lo que dice el manual van a llegar a la misma conclusión. ¿Qué quiero decir? En psicología, por ejemplo, existen algunos instrumentos como el MMPI-2, que se llama Minnesota, que mide personalidad. Y este instrumento no es otra cosa más que darle a la persona un cuadernillo que tiene 565 preguntas que se responden como falso y verdadero. Le damos un cuadernillo con esas preguntas, le damos una hoja de respuestas que tiene 565 reactivos donde solamente contesto verdadero y falso. Y la indicación es que siempre y cuando la persona a la que vamos a evaluar sea mayor de 18 años, tenga comprensión lectora y tenga capacidad de lectura, se le aplica el instrumento. Entonces notará usted que lo único que se tiene que hacer es entregarle el cuadernillo con 565 preguntas y la hoja de respuestas y darle la indicación. Te voy a pedir, por favor, que a continuación me señales en esta hoja de respuestas, me llenes el alveolo que te representa. Te voy a mostrar un cuadernillo con preguntas, tú vas a leer esas preguntas
y según consideres que te representan o no te representan, escribes verdadero o falso. Y para eso no se requiere ser especialista en psicología. Puedes ser médico, puedes ser contador, puedes ser cualquier cosa que tú quieras. La indicación es la misma. Mientras tú des la indicación y des el material, no importa quién la aplique, es confiable. Y una vez que tú aplicas este instrumento, por ejemplo, hay unas plantillas de evaluación. Yo te puedo enseñar cómo utilizar esas plantillas. Cuando tú utilizas las plantillas, esas plantillas te van a dar, ¿no? Al usar las plantillas, vas a obtener un conteo de respuestas. Y aquí no importa si eres tú el especialista o no lo eres, sabes utilizar las plantillas. Así que lo hagas tú o lo haga el especialista, los dos van a hacer el mismo conteo de respuestas, por tanto van a llegar al mismo resultado cuantitativo. Y el manual te va a decir, aquellas personas que obtienen 25 puntos, que obtienen de 25 a 30 puntos en esta área, significa que son tímidos. Quiere decir, repito, que no importa si tú eres el especialista en psicología o no lo eres, el manual es claro. En este sentido, hay instrumentos que tienen bueno, un instrumento debe ser capaz de esto, no requiere de un especialista, solo requiere que la persona que lo utiliza adecuadamente. Y las primeras interpretaciones que obtenemos son interpretaciones parciales o presuntivas. Entonces yo agarro este instrumento y lo aplico, obtengo un resultado. Y este resultado no me lo inventé, el resultado me lo dice el mismo manual. Yo hago mi reporte y ahora sí lo mando con el especialista y le digo al especialista, mira, yo apliqué esta prueba. El niño o el adulto que yo evalué cumple con los criterios de validez. Tiene tal edad, tiene tal nivel de estudio, tiene comprensión lectora. Yo utilicé esta prueba, estas son las indicaciones que di, este es el material que utilicé, así lo utilicé, este es el resultado que obtuve y esta es la interpretación. Mi trabajo llega hasta aquí. Según lo que yo hice, el manual me dice que esta persona tiene este problema. Ahora te lo mando a ti, especialista, para que confirmes o descartes. Si el especialista utiliza la misma prueba que yo y de la misma manera, al menos en ese sentido y en ese nivel, va a llegar a la misma conclusión que yo. Lo que él va a hacer extra es reunir sus conocimientos especializados para complementar esa interpretación. Pero repito, volviendo al instrumento, un instrumento es objetivo porque no importa quién lo aplique. Mientras lo aplique como se le enseñó, el resultado es confiable. ¿Preguntas, Ali? Ninguna. Lidia, No, profe, ninguna, ya quedó más claro. Gaby, No, profe, ninguna. para que... Todo bien. Entonces el instrumento que tú vas a hacer, o ya existen los instrumentos, solo tienes que leerte los manuales para aprender cómo se aplican y cómo se interpretan según el manual, siempre y cuando el manual ya te diga específicamente. Porque hay pruebas que son subjetivas. En el caso de psicología, una prueba subjetiva es un dibujo. Entonces, para poder interpretar el dibujo, hay un manual que te dice, si la persona dibuja uñas, es agresivo, ¿no? Pero después le tocará al psicólogo integrar el estudio de la historia de vida, más el marco teórico que utilizó conductista, cognitivista, psicoanalítico para justificar por qué este dibujo de uñas es agresividad o por qué no lo es. Pero eso ya es trabajo del especialista, ¿no? Mientras, podemos llegar a la misma conclusión. El segundo elemento con el que debe de contar una prueba, un instrumento, es la confiabilidad. Confiabilidad quiere decir que toda vez que yo utilizo un instrumento de la manera correctamente, toda vez que yo lo utilizo, voy a obtener siempre resultados iguales o similares, que lo adecuado es que sean similares. Cuando obtenemos el mismo resultado, la prueba no es muy confiable, ya eso ya es un lenguaje estadístico, pero al menos informaciones similares. Entonces, un instrumento es confiable. Vamos a pensar, por ejemplo, que yo hago un examen, ¿no? A mis alumnos y hago un examen de matemáticas. Y este examen de matemáticas tiene 20 preguntas.
Vamos a suponer que hoy le aplico el examen de matemáticas al alumno y hoy me saca 8. Dejo que descanse 2 semanas. Le vuelvo a aplicar el examen de matemáticas y me saca 8.3. Dejo que descanse 2 semanas, le aplico el instrumento y me saca 7.9. A final de cuentas, las 3 puntuaciones, aunque cambiaron, entran dentro de lo normal, de lo esperado, ¿no? Y el mismo sistema o yo lo vamos a redondear a 8. Este instrumento es confiable. Pero si yo tengo un examen de matemáticas que le aplico al alumno y la primera vez que se lo aplico obtiene 8 y la segunda obtiene 6 y la segunda obtiene 10, ese instrumento no es confiable porque no nos arroja consistencia en los resultados. Al final se lo aplicamos al mismo alumno, sí en momentos diferentes, pero la lógica es que pues es algo que se supone que aprendió, entonces no importa cuándo yo le aplique el examen, el alumno tendría que darme un resultado, si no el mismo siempre, uno muy parecido. Entonces, cuando un instrumento me arroja resultados que se disparan, no es confiable. Este es el segundo elemento que debe tener un instrumento. Y el tercero, debe de tener validez. La validez tiene 3 momentos. Al primero le llamamos validez de constructo. Validez de constructo quiere decir que el instrumento, bueno, de entrada la validez se define en general como la capacidad que tiene el instrumento para medir lo que dice que mide. Y entonces, si yo voy a medir violencia, el instrumento me va a identificar violencia y la va a separar de la no violencia. Eso es validez. Yo aplico un instrumento y me voy a dar cuenta que el instrumento sí me dice esto es violento y esto no. Y en el mejor de los casos me dice cuánto de violencia hay. Ahora, para que la validez exista, vamos a requerir 3 características o 3 aspectos. Número 1, le llamamos validez de constructo. ¿Qué es validez de constructo? Ya lo pusimos allá afuera. Yo uso palabras clave. En este caso, mi palabra clave es violencia. La palabra clave es definida. Y la definición dice, violencia es todo aquel daño provocado intencionalmente y sin mayor propósito que dañar. Y luego nos dirá la validez de constructo. La definición se convierte en contenidos. Es decir, qué conductas, qué verbalizaciones, qué pensamientos, qué sentimientos tiene una persona que daña solo por dañar. Y aquí me pongo yo, por ejemplo, le llamamos evidencias conductuales. Y por ejemplo, yo me doy cuenta cuando yo reviso literatura, cuando yo reviso otros autores, cuando yo reviso otros instrumentos que miden violencia, me doy cuenta cómo rastrean la violencia. Por ejemplo, a lo mejor yo digo, una persona es violenta cuando daña sin importar la recompensa. Por tanto, en mi instrumento yo puedo hacer una pregunta que diga algo así como, molesto a mis compañeros para que me den sus cosas. Y pongo dos respuestas, verdadero y falso. Si el que me contesta me dice, a ver, me están preguntando si yo molesto a mis compañeros para que me den sus cosas. Si yo digo falso, entonces ¿soy violento o soy agresivo? Conclusión, al menos aquí, esta primera pregunta o la primera respuesta del alumno me hace pensar que el alumno es violento. Porque él dice, yo sí molesto a mis compañeros.
pero no lo hago porque me den sus cosas. Ah, ok, eso es violencia, porque el único propósito es molestar. Pero si la persona me dice, verdadero, yo molesto a mis compañeros para que me den sus cosas, entonces ya hay un propósito, ya no es cualquiera. Así que ya me doy cuenta que en este sentido la conducta es más hostil que violenta. A esto le llamamos evidencias conductuales. Entonces diremos, una persona es violenta cuando daña sin importar la recompensa. Una persona es violenta cuando ofende a los demás a sabiendas de que los va a dañar, pero no le importa. Una persona es violenta cuando ignora a los demás intencionalmente, sin importar si a los demás eso les lastima. Una persona es violenta si disfruta de molestar a los demás. Una persona es violenta si molesta a los demás para someterlos a su autoridad. Es molesta, bueno, es violenta si molesta a los demás para sembrar el miedo. Aquí ya puse ejemplos de cómo es la violencia según yo. Por tanto, la suma de todas estas cosas me da como resultado el constructo. Por tanto, si yo me encuentro con un niño que molesta a los demás, pero no es para sembrar el miedo, y aún así podríamos ponerlo en duda, porque a lo mejor el niño siembra el miedo para que no le hagan bullying. Entonces aquí tenemos que pueden existir niños que solo disfrutan de tener aterrorizados a los demás, eso es más violento, que son distintos de aquellos niños que no lo hacen por disfrutar de tener aterrorizados a los demás, sino que lo hacen porque sé que si mantengo al otro aterrorizado de mí, no se va a burlar de que yo soy un niño sin papá. Esto es más agresivo. Entonces, este instrumento tiene que ayudarme a identificar la violencia, que serían todas esas manifestaciones de daño hacia el otro solo por el gusto de la no violencia, que son esas manifestaciones del daño que tienen un propósito y no solo es por gusto. A esto le llamamos validez de constructo. Mi instrumento sí identifica esto y no lo confunde con otra cosa. 2, validez de contenido. En este caso, por ejemplo, yo identifiqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que componen al constructo. Cada uno de estos elementos se les llama contenidos y la suma de los contenidos nos dan como resultado el constructo. Aquí lo ponemos. La suma de contenidos nos dan como resultado el constructo. Validez de contenido. La validez de contenido es cuando el instrumento mide la mayor cantidad de contenidos posibles. Significa que a lo mejor yo fabrico un instrumento para identificar violencia y es más válido un instrumento, lo ideal, ¿no? Perdón, lo ideal sería que mi instrumento midiera los 6 contenidos. Eso sería lo ideal. Pero si no es posible medir los 6 contenidos, es más válido aquel instrumento que puede medir 5 contenidos que aquel que solo mide 3. Esto quiere decir que quizás yo pueda hacer 25 preguntas y con esas logro medir 5 contenidos de violencia. Esto es más válido que hacer 70 preguntas que solo miden 3 contenidos. ¿Confuso se entiende algo? Sí, sí se entiende, nada más que, bueno, yo lo estaba
llevando ya con mis alumnos, porque tengo varios niños así, y varios niños pues entran dentro de esas características, pero hay algunos, tengo un niño específicamente que él tiene nada más, bueno, de las este evidencias conductuales, solamente tiene como tres. Ah, pero ojo, Ale, me las acabo de inventar. Ajá, no, sí. O sea, lo que voy es de que, o sea, bueno, o lo que le preguntaría es, por ejemplo, si nada más tiene tres y no tiene tres que, digamos, seis que no. O sea, aún así con tres ya lo considero con un niño Ojo, ojo. con depresión. Ah, ahorita estamos evaluando la pertinencia del instrumento. Aquí lo de menos es si el niño presenta 3 o 10 rasgos de violencia. Y eso no importa tanto. Aquí lo primero que nos interesa es si el instrumento mide los 6 contenidos. Si mi instrumento sí mide los 6 contenidos, entonces ya me centro en las respuestas del niño. Porque lo primero que yo sé es que mi instrumento es confiable. Porque sí mide los 6 apartados. Los mide. Y al momento de aplicar mi instrumento al niño, el niño solo muestra 3 apartados de 6, eso ya se valora el niño. Y aquí yo puedo decir, los niños presentan un 25% de manifestaciones violentas. Ahí está. Y lo puedo decir porque al menos yo ya sé que mi instrumento sí mide violencia. Ya que los niños manifiesten más violencia o menos violencia, cambia la cosa. Pero por el momento mi instrumento sí es capaz de medir violencia. No sé si me expliqué, Ale, o es confuso. Sí, 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 ya le entendí. Sí, entonces, ahorita dejemos de lado un poquito si el niño presenta 6 o 10. Ahorita primero asegurémonos que nuestro instrumento integra la mayor cantidad de contenidos que definen al constructo. ¿Ya quedó? Sí, 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 ya. Lidia, Sí, profe, es lo que era mi duda. O sea, primero ahorita sería ver realmente si el instrumento diseñado o el que investigamos funcione y que cubra las características de lo que queremos obtener, ¿no? correcto. Y ya sobre eso, pues ya, este, ahora sí ya se podría hacer el diagnóstico. Sí sabe porque, bueno, ahorita, ya que me lo dejó un poquito más claro porque yo me estaba yendo como de, o sea, aplicarlo y ya tener un resultado, pero no, o sea, sería primero ver que el instrumento realmente me funcione, ¿no? Para lo que quiero lograr. Correcto. Ah, ya. Entonces, estas primeras preguntas que le hicimos a la gente, preguntas de sondeo, me sirven para identificar los contenidos o para identificar los conceptos que voy a utilizar. Ya después voy a irme al marco conceptual para ver si cada una de las cosas que me dijo la gente las puedo integrar en un concepto o las integro en otro. Conceptos que voy a convertir en constructos, constructos que se despliegan en contenidos. Gaby, ¿preguntas? No, profe, no tengo preguntas. Muy bien. Y ya que tenemos validez de contenido y validez de constructo, ahora vamos a buscar la validez de criterio. Validez de criterio quiere decir que existen diferentes formas de medir lo mismo. Por tanto, si existen diferentes formas de medir lo mismo, las diferentes formas de medir me tienen que llevar a la misma conclusión. Por ejemplo, vamos a suponer
que por ejemplo, me llegó un mensajito de trabajo, ahí está. Ahí está. Vamos a suponer que yo quiero saber si el agua está hirviendo, ¿no? Yo quiero saber si el agua está hirviendo. ¿Cómo puedo saber? Número uno, a lo mejor yo tengo un instrumento que mide el burbujeo. Mide si el agua burbujea o no. Mi instrumento mide si el agua burbujea o no, y ese es un criterio. El criterio es las burbujas. Entonces mi instrumento me dice, oye, este líquido está burbujeando. Este es un criterio. Es una de las formas de las que nos podemos valer para saber si el agua está hirviendo y por ende está caliente. Esta es una. Sin embargo, no es suficiente, porque sabemos que existen líquidos que burbujean no porque estén calientes y no porque son aguas, ¿no? Por ejemplo, está el agua carbonatada, que justamente porque tiene carbono burbujea. Y eso no significa que está caliente, puede ser un agua carbonatada fría, pero que está burbujeando. Entonces tenemos que buscar un segundo criterio que complementado con el burbujeo me indique que el agua está caliente. Entonces yo tengo otro instrumento que en vez de medir el burbujeo, mide el vapor. Y entonces me doy cuenta que también existen líquidos que no tienen que estar calientes para generar vapor, como los ácidos, ¿no? Entonces ya supe que un líquido burbujea por varias razones. Porque está caliente, esa es una, y es lo que yo quiero investigar, porque tiene carbón, ¿no? Es agua carbonatada, o muy posiblemente porque es un ácido. Ya me di cuenta que este líquido burbujea, por tanto puede ser cualquiera de las tres. O está caliente, o es agua carbonatada, o es un ácido. Me doy cuenta también que el agua caliente, otro instrumento me dice que un agua caliente tiene vapor. Entonces el vapor se puede significar que el agua es caliente o que no es un agua caliente, es un ácido. Vamos a suponer que en este caso las aguas carbonatadas no arrojan vapor, o al menos no arrojan tanto vapor. Ya tengo un segundo criterio. Un tercer criterio, la temperatura. Entonces yo sé si la temperatura está elevada, significa que el agua está caliente. Porque un ácido no tiene temperatura. Puede ser un ácido frío, puede ser hay que almacenar, ¿no? El ácido clorhídrico ahí en un refrigerador, por tanto frío no está. Sin embargo, produce quemaduras. Perdón, caliente no está. Caliente en materia de temperatura, no tiene temperatura elevada. Tú le metes el termómetro a un ácido y te dice, el ácido está a 1 °C, pero quema. Entonces, la unión de estos tres criterios nos lleva a la conclusión. El agua está caliente, porque tengo tres evidencias distintas: las burbujas, el vapor y la temperatura. Lo que significa que hay un momento en el que estos tres criterios se juntan. Y cuando estos tres criterios se juntan, tenemos entonces un resultado irrefutable. Si a mí me dicen, esto es agua caliente, ¿no? Esta es un agua caliente que te va a quemar, y me muestran un líquido que burbujea, que presenta vapor, más no tiene temperatura elevada, yo digo, esto no es agua caliente, esto es otra cosa. Por tanto, yo puedo, a partir de estas propiedades, decir, claro que es un líquido, claro que burbujea, pero no es agua y no está caliente, porque para el agua caliente se tiene que agregar otro elemento, la temperatura elevada. Esto es validez de criterio. Significa que, por ejemplo, si yo voy a medir violencia, hay instrumentos que, por ejemplo, miden violencia física. O más que medir la violencia, miden el contenido emocional de la violencia. Miden las emociones en la violencia. Habrá otros instrumentos que midan los pensamientos en la violencia. Habrá otros instrumentos que midan las razones que motivan a la violencia.
Y entonces yo puedo decir, consideramos que una persona es violenta cuando está enojada, emocional. Consideramos que una persona es violenta porque está pensando en formas de dañar. Consideramos que una persona es violenta porque lastima al otro por el gusto de hacerlo y no porque persiga un propósito mayor a eso. Porque si no, podemos ver a una persona enojada, ¿no? Vamos a hablar de criterios. Podemos ver a una persona enojada, pero es una persona que no está pensando cómo dañar al otro. Es decir, no está pensando en la venganza. Sin embargo, yo estoy enojado, tú me provocas y yo me defiendo, ¿no? Físicamente yo te lastimo, pero lo hago para evitar que sigas molestándome. En este sentido, me voy a dar cuenta que lo que tienen en común la violencia y la no violencia es el daño. Y yo diré, en este caso en particular, este niño no es violento, porque si bien es cierto, ha dañado, solo está cumpliendo con un criterio, con uno, dañó. Sin embargo, no estaba pensando vengarse. No se cumple con uno de los criterios, ¿no? El cognitivo. Y por tanto, no buscó dañar sin más propósito que lastimar. En este caso, este niño no es violento. Oiga, pero es que le está pegando a mi hijo. Sí, sí le está pegando a su hijo. Pero cuando nosotros aplicamos el instrumento de evaluación, nos dimos cuenta que sí dañó, eso es irrefutable, pero no por venganza, porque no estuvo planeando hacerlo, y no porque solo quería disfrutar de lastimar al otro. No es violento. En este caso, no podemos llevarlo al psicólogo para que le dé un tratamiento contra la violencia. En este caso, más bien tenemos que resolver lo que hace que este niño se defienda de su hijo. Por tanto, hay que educar a su hijo también a que no provoque a este muchacho. O darle al muchacho mecanismos, estrategias, herramientas para que en vez de que vaya a pegarle a su compañero, busque otras formas de solución, porque él tiene la posibilidad, porque no está buscando simplemente dañar por dañar. Y aquí ya confirmamos violencia. ¿Qué opinas, Ale? Sí, pues, ¿cómo le digo? Como gusto. Bueno, pues ya me quedó más claro. Y más confuso, ¿no? Ajá, nada más a lo mejor pues ya sería nada más la cuestión de aterrizarlo, porque así como lo platica, pues ya está bien bonito y todo, ¿no? Pero pues ya nada más sería la cuestión de aterrizarlo. Ahorita pues lo estaba yo visualizando ya cómo plasmarlo en el proyecto, pero nomás no le encuentro ni pies ni cabeza. Sí. Me detengo aquí, Ale, porque a lo mejor mi proyecto es prevenir la violencia. Y entonces ya vimos qué es la violencia. Y entonces yo aplico mi proyecto para prevenir la violencia. Y pese a aplicar mi proyecto para prevenir la violencia, me doy cuenta que entre los niños sigue habiendo conductas donde se dañan los unos a los otros. Posiblemente mi proyecto funcionó. Funcionó porque eliminó lo que se entiende como violencia. Y lo único que me dejó en la escuela son aquellas formas de daño que no son violencia. Que es decir, que no tienen la intención explícita de dañar solo porque me gusta dañar y no busco más propósito que ello. Me doy cuenta que aquí están ocurriendo otras cosas que van más allá de la violencia.
No sé si me explico, Ale. Sí, sí, sí. Y entonces que siga habiendo golpes, que siga habiendo insultos, que siga habiendo molestaciones, no significa necesariamente que sea violencia. Puede haber otras razones. Y las razones pueden tener que ver con la hostilidad. A lo mejor golpeamos para defendernos. No me están quitando nada, ¿no? Pero se burlan de mí. De eso me defiendo. O a lo mejor son situaciones de identidad. Entonces yo soy grosero con el otro, no porque lo quiera dañar, sino porque lo hago para separarme de él, para ser distinto de él, ¿no? Los seres humanos solemos discriminar. Entonces aquí más bien mi trabajo ya no estaría orientado a la violencia, estaría orientado a la discriminación. Y cuando somos niños, en cierta etapa del desarrollo, la discriminación es ignorar al otro, alejar al otro. No, no me junto con ese muchacho no porque lo odie, sino porque ese muchacho es diferente de mí. Y por eso lo aíslo, por eso no lo junto al grupo social, porque él no forma parte de mi identidad, a él lo veo como un desconocido y eso no es violencia, eso es discriminación. Por eso es importante en mis temas de investigación definir, porque si yo voy a confundir sin querer, si yo confundo violencia con discriminación, todas las técnicas dirigidas a prevenir la violencia solo van a hacer eso, solo previenen violencia si están bien hechas, pero no discriminación. Yo ya traje especialistas, ya le dimos pláticas, ya utilizamos estrategias, técnicas para prevenir la violencia y la gente las entendió. Pero después de eso yo me doy cuenta que siguen sin integrar al compañerito, porque yo confundí violencia con discriminación. Entonces ahora voy a tener más bien que traerles técnicas y programas para evitar la discriminación. ¿Qué opinas, Gaby? Ay, ¿sí me escuchan? Que le pongo, le quito el micrófono y lo vuelvo a poner. No te preocupes, adelante. Este, pues sí, me queda claro porque aquí lo que tenemos que, pues, cuidar o detectar más bien qué tipo de daño tiene el alumno para saber por qué es violento, ¿no? Que ya dijo algunos ejemplos, que puede ser por, no sé, a lo mejor algo emocional, algún problema familiar, este, algo que esté molesto y que busca la manera de sacar esa violencia. Bueno, eso es lo que entiendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, buscar pues ese medio o el cuestionario que nos va a apoyar a diagnosticar cuál es el problema de nuestro alumno. Correcto. Pero antes de empezar a buscar cuestionarios, aquí lo pusimos, Ajá. tenemos que definir con claridad qué estamos investigando. Entonces, ya no es Ah, lo que yo creo sí. que es violencia, ya no es lo que yo creo que es violencia, ya no es lo que yo No. creo que es maltrato, ya no es lo que yo creo que es agresividad. Voy a revisar a los especialistas y voy a ver qué es lo que ellos definen, para que entonces yo sepa si lo que Y yo voy... bueno, Ah, adelante, Gaby. ajá, también tiene que ver con, pues, los casos que yo tenga en el aula, ¿no? Porque si a lo mejor, eh, no es una situación muy compleja que se puede solucionar con, no sé, buscar alguna, actividad, ya sea emocional, de el trabajar en una clase como de normas, en el aula, de del respeto a los compañeros, no sé, buscar estrategias que se puedan, eh, ayudar a nivelar o a cuidar esa parte. Ya si el caso es más severo, pues entonces, como ya dice usted, a los especialistas, ¿no? Cómo poder detectar o cómo poder ayudar a nuestro alumno. Correcto. Y aquí vuelvo Ajá, a señalar, independientemente de las técnicas, estrategias o herramientas que yo traiga para atender el problema, primero tengo que saber dónde está el problema, ¿no?
Y aquí ya nos dimos cuenta que una persona está siendo dañada por los demás. Pero yo me pregunto, ¿lo dañan porque los demás son violentos? ¿Lo dañan porque son discriminadores? ¿O lo dañan para defenderse de él? Porque según la razón por la cual se está dañando al otro, entonces, según estas razones, se elige el método, técnica o lo que sea para intervenir el problema. Y esa es otra de las razones por las cuales de repente los programas que se llevan a las escuelas no funcionan. Porque yo le llevo a la gente un programa para prevenir violencia y la gente lo entiende. Y la gente dice, sí es cierto, es un problema. Pero entonces yo digo, ¿cómo es que si la gente lo entiende y el niño lo entiende, siguen dañando a la persona? Porque la razón por la que estamos dañando a la persona quizás no es por violencia, es por otra razón. Y esa razón no se atendió en el taller. ¿Qué opinas, Lidia? Sí, profe. Bueno, opino que sí está súper bien investigar porque sí nos dejamos llevar mucho por, o sea, como lo que le comentaba hace un momento, ¿no? El niño pega y luego, es agresivo y etiquetarlo, ¿no? Entonces, cuando no sabemos realmente, pues las razones. Y si nos dejamos llevar por lo que vemos y no investigamos, pues obviamente al crear o buscar un instrumento, pues no nos va a funcionar porque no estamos logrando lo que realmente queremos. Ujú. Entonces, pues bueno, yo ya no le había comentado, pero cambié mi tema y más o menos va algo relacionado a esto. Es ver cómo trabajar las emociones, y eso porque me lo pidieron las maestras. Y ya dije, pues ya con mi estrés del embarazo, dije, mejor me enfoco nomás en ese, Ujú. porque tienen muchas conductas emocionales, o sea, quieren trabajar las emociones, Ok, pero está pegado o sea, cómo afectan las emociones en sus conductas. Si el niño es triste, cómo reacciona, si el niño viene contento. Me gusta la verdad porque pues, de alguna manera, pues, ahorita mi situación que estoy viviendo con mi niña, pues igual siento que me va a funcionar o ayudar. ok, Y siento que esto que ahorita que vi, como que me quedó más claro lo que tengo que hacer, lo que tengo que trabajar, porque pues como que el empezar nuevamente con otro tema, pues estaba yo un poquito como, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que investigar? Entonces, esto ahorita me ayudó a enfocar realmente qué es lo que quiero, qué tengo que investigar y de ahí partir a crear mi instrumento o buscar un instrumento que me ayude a que me arroje todo lo que quiero saber. Entonces ok. ya me quedó más claro con esta clase. Ahora solo tengo que señalar, Lidia, lo obvio. Si usted va a investigar emociones y va a generar instrumentos para intervenir las emociones, entonces usted solamente va a resolver el aspecto emocional del problema, Ajá. Bueno, lo que significa que el problema puede seguir estando presente, exactamente. pero O ya sea, no por emoción. ajá, eso es lo que quiero, lo que también pues sí como que me doy de tope, ¿no? Porque realmente no puede ser algo emocional. Yo con este niño siento, o sea, ese caso, siento que es más por falta de atención, de reglas, de límites. Bueno, yo haciendo la evaluación, eso Ujú. sería para el niño como que le hace falta, o sea, decir, que le digan, no se puede hacer esto, o sea, le falta que le pongan límites. Ok, pero notará que ahí no hay la emoción de por medio. Exactamente. Entonces es lo que quiero, pues mi idea era hacer como un análisis de los niños como que a los que ya identificaron con problemas y separar cuáles son los emocionales, pues no sé, por conductas, así, manejarlo, esa era una idea que yo tenía, Entonces, en pero ese caso, su ajá, investigación se puede reducir o se puede dirigir hacia la creación de una batería de pruebas general. Entonces, usted puede diseñar o recolectar un conjunto de pruebas psicológicas que midan emociones, pensamientos, conductas, lo que usted quiera,
que se puedan aplicar a los niños para poder identificar en dónde está la raíz del problema. Sí, sí, sí. Ujú. Así es. No, Podría sí, ser algo como eso. Usted podría ofrecer una batería de pruebas, pero no cualquier batería de pruebas. Una batería de pruebas específica para estos grupos o para estas escuelas o para estos contextos. sí, 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 ya le agarré. Así es. Ah, pues déjelo anoto, si no se me va a olvidar. Y esa puede ser su investigación. No, de ese tipo de investigaciones es de donde nacen cosas como protocolos de acción, donde nacen políticas educativas, de qué se tiene que hacer, cómo, cuándo, en dónde y por qué. Ay, sí, sí, más o menos, sí, es lo que, pues no tenía como la idea muy fija y dije, no, pero sí, ya ahorita ya aterricé hacia dónde voy. Así es. Gracias, profe. Usted puede crear una batería de pruebas presuntivas, que es un escaneo superficial, o puede crear una batería de pruebas más especializada, confirmativas, que no escanean, sino sí detectan el problema. O además puede usted crear una batería de pruebas psicométricas, que además de que detectan el problema, nos dicen cuánto del problema hay. Yo le sugeriría que se metiera con lo presuntivo, que son un conjunto de pruebas que no son tan laboriosas, que se puedan aplicar con la mayor rapidez posible para hacer un diagnóstico inicial. Ah, ok. Sí, Ujú. Muy bien. muchas Entonces ya gracias. está en lo último, en lo operativo. Por tanto, déjenme escribirlo, porque ya a partir de hoy les voy a empezar a llenar los Classroom de actividades, ya que ya tenemos todo lo importante para empezar a trabajar. Así que lo primero que tenemos que hacer, ya a partir del planteamiento, es marco conceptual. Y el marco conceptual es esto, ¿no? Encontrar definiciones y después ver cómo vamos a convertir esas definiciones en constructos para que eso se vea reflejado en mi instrumento. ¿A qué va? A partir de aquí la talacha ya les toca a ustedes, revisar literatura. No tiene que ser un instrumento tan complejo. Recordemos que este es el primer nivel. Lo que queremos hacer es aprender a hacer las cosas. Cuando ya aprendamos a hacerlas, entonces ya vamos a aprender más adelante a calibrarlas, a aplicarlas y evaluarlas. Ahorita solo estamos entendiendo cómo se hace esto. ¿Preguntas, Ale? No, profe, ninguna. Gaby. No, profe, ninguna. Bien, entonces, Lidia, No, profe, ya quedó todo claro. pues siendo el caso, le dejamos aquí, nos vemos el jueves y el jueves nos ponemos de acuerdo para reponer las clases restantes, que ya nada más es esto, centrarnos en la construcción de todo el cuerpo teórico, de todo el cuerpo conceptual, para que entonces nuestro instrumento para medir la realidad, que es el primer paso, estadística descriptiva, quede. Una vez que nosotros tenemos un buen instrumento para medir la realidad que estamos midiendo, el mismo instrumento nos dice cuál es el programa de intervención que tenemos que generar. Dejemos que el instrumento sea y no nos adelantemos hasta que no tengamos la información. ¿Va que va? Sí, profe. Nos vemos entonces día jueves y les dejo su tarea. Sí, Yo profe. creo que si no hoy, mañana la subo para que ya vayamos avanzando en este aspecto. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Cuídense. Gracias, igualmente, cuídense mucho. Bye, buenas Gracias. noches. Igualmente, bye. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.